A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1 en lo que es televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión en Alfa TV, y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en internet, en streaming, en tiempo real, www.telesucesos.net, que es nuestra página web, y además subimos este programa luego de su emisión al aire a YouTube como Telesucesos HD. Queremos dar la bienvenida el día de hoy al ingeniero Pablo Moreno. Él es el gerente de operaciones de Gears EP, y es que Quito dio un giro, estoy leyendo textualmente lo que dice además el boletín, el título, dio un giro en la gestión de residuos, de un botadero, entre comillas, a la responsabilidad y generación de recursos. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido. Usted es el gerente de operaciones de Gears, y en ese sentido y dando punto a este título, a este titular de este boletín que yo lo he leído, siempre hemos hablado de botaderos de basura, de botaderos de escombros. ¿Cómo se da ese giro que va hacia la responsabilidad y generación de recursos? Bienvenido nuevamente. Sí, un saludo cordial a toda la teleaudiencia, a quienes nos miran por los diferentes medios. En efecto, nosotros asumimos este desafío de administrar el relleno sanitario y todo lo que involucra la gestión de Gears. Y en efecto, nosotros cuando recibimos el relleno sanitario, y bueno, no sé, quizás luego les puedo compartir, estas eran imágenes del relleno sanitario en las condiciones que nosotros las recibimos. Entonces podemos ver que existían montañas y montañas de residuos expuestos sin la respectiva cobertura, instalaciones que parecían en realidad una extensión del botadero, chatarra, desorden. Entonces, en esas condiciones nosotros recibimos el relleno sanitario. ¿Y eso en el sector del INGA? ¿En dónde se está? En el INGA, correcto. Sí. Luego vamos a ir ilustrando además, porque nos va a dejar aquí las fotografías para que ustedes las vayan viendo. Por supuesto. Entonces, esto hizo que nosotros, pues, primero tengamos una presencia de mal olor, no solamente dentro del relleno, sino en las comunidades cercanas. Entonces, lograr un cambio sí ha tomado su tiempo, pero hoy por hoy hemos logrado transformar lo que eran montañas de basura, hemos transformado, por ejemplo, en miradores, y justamente cuando uno tiene la casa en orden, pues le gusta recibir visitas. Es lo que no pasaba en administraciones anteriores. Estaba prohibido el ingreso a la prensa, el ingreso a las comunidades, el ingreso a visitas. Nosotros más bien hemos fomentado y hemos capitalizado lo que llamamos el Tour de la Basura. Este Tour de la Basura es un recorrido guiado por técnicos nuestros que digamos, recibimos más de 100 personas cada semana que vienen y conocen todos los procesos que desarrollamos en el relleno sanitario. Entonces, lo que antes eran montañas de residuos expuestos, hemos hecho miradores, hemos construido camineras por donde el visitante recorre y conoce los procesos que son de alguna manera invisibles para la ciudad. Nosotros como ciudadanos entregamos el residuo dentro del contenedor o a pie de vereda y pensamos que eso desaparece, y no es así. En realidad, desde ahí se activan una serie de procesos técnicos responsables encaminados a generar un buen manejo de esto, que generamos más de 2.000 toneladas diariamente en la capital. 2.000 toneladas diarias que se generan, y claro, nosotros sacamos nuestra fundita de basura, y si por una cuestión u otra no fue recogida, nos molestamos. Imaginémonos acá lo que era el botadero, y claro, usted dice que estaba prohibido el ingreso a la prensa, prohibido el ingreso a la gente, y es que además nadie tampoco quería entrar, porque por supuesto veía, y desde afuera ya el olor, y veíamos los montículos de basura y no lo queríamos hacer. Y esto responde, uno, al manejo adecuado, por supuesto, de los residuos a través de estos miradores y todo, que ahora vamos a ir viendo además en las ilustraciones, pero también responde a una planificación, es decir, ahora estos residuos tienen un tratamiento, no es botar por botarlos, y a partir de ese tratamiento, ¿qué es lo que se obtiene, ingeniero? Claro, bueno, nosotros, como digo, hemos logrado devolverle el manejo técnico que siempre debió tener el relleno sanitario del INGA,
Y nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, generar una planificación de todas las actividades y un orden en las operaciones, de tal manera que esto permite, por ejemplo, pasar de una capacidad instalada que teníamos en una planta de generación eléctrica de 5 megavatios a 9 megavatios. Es decir, hemos hecho mejoras que han permitido capitalizar de buena manera la producción de biogás, de tal manera que se genera esta cantidad de energía. De 5 a... De 5 a 9 megavatios. Entonces, esta capacidad instalada de 9 megavatios, para tener una idea, supone abastecer con suministro eléctrico a unas 80,000 familias. Entonces, esa es energía que se entrega al Sistema Nacional Interconectado y digamos que estas familias se benefician con energía eléctrica que genera el mismo relleno sanitario. Entonces, en otra de las cosas que también hemos hecho mejoras sustanciales es en el tratamiento de los lixiviados. El lixiviado es este líquido que percola de la materia orgánica una vez que está en la celda de confinamiento, y es un líquido que va arrastrando consigo todo lo que se encuentra a su paso. Hay veces en que nosotros como ciudadanos no clasificamos adecuadamente los residuos y mezclamos todo, mezclamos pilas, baterías, elementos corrosivos y demás. Todo eso termina siendo enterrado, y el momento que se percola, que hay estas filtraciones y que el mismo proceso natural biológico de descomposición hace que arrastre con todo. Entonces se convierte en un líquido altamente contaminante. Entonces aquí podemos ver, y esto igual les voy a compartir, este es el color característico de un lixiviado crudo. Es negro, tiene un color digamos bastante oscuro, el olor es bastante penetrante, y nosotros hacemos varios tratamientos de este fluido. Entonces tenemos un tratamiento que se llama tabla 3, que este es un líquido apto para riego. Nosotros lo utilizamos para control de polvos en nuestras vías, y también tenemos este que es tabla 9. Tabla 9 ya digamos es un líquido cristalino que ya cumple los 44 parámetros establecidos en la normativa, y esto hace que nosotros en esta condición sí podamos descargar al cuerpo receptor de agua dulce, que en nuestro caso es el río Inga. Eso que al último, en este caso el T9, se convierte prácticamente en agua, ¿no? Claro, es básicamente agua, no tiene claro, olor, la carga contaminante obviamente ya no existe, entonces no llega a ser potable, pero sí puede ser descargada al río. Nosotros estamos haciendo algunos usos con estos. Tenemos un helipuerto que fue inaugurado recientemente, tenemos una piscina de agua limpia con la cual los helicópteros de bomberos pueden abastecerse y atacar incendios que se materializan en la zona cercana a los valles. Entonces todo esto nos ha permitido justamente dar un cambio. Recordemos que cuando nosotros ingresamos en junio del 2023, teníamos más de 200,000 metros cúbicos de lixiviado acumulado en casi 15 piscinas. Nosotros hoy por hoy estamos trabajando únicamente con 6 piscinas, hemos cerrado gran cantidad de piscinas y seguimos en este proceso de cerrar piscinas, y nuestro volumen hoy por hoy estamos en el orden de los 80,000 metros cúbicos. ¿De 200,000? De 200,000 a 80,000 metros cúbicos. Sí. Entonces ese es un poco el cambio que nosotros estamos logrando, y esto ha sido pues prácticamente por el impulso que hemos recibido no solamente desde el señor alcalde, sino de todo el equipo técnico que hoy por hoy administra la INGIR. Nosotros hemos tenido en este periodo del alcalde Pavel estabilidad, ya que en administraciones anteriores, por poner un ejemplo, en la administración anterior tuvimos 6 gerentes en 4 años en GIRS. Entonces esto trastoca justamente los modelos, los proyectos. Entonces es importante tener esta estabilidad para poder desarrollar justamente con eficiencia los procesos técnicos que requiere el relleno sanitario. Hablemos un poco de eso que dice aquí: el nuevo complejo avanza pese a los cambios normativos. Ha habido cambios normativos, ha habido acciones de parte de la Corte Constitucional que ha ido cambiando los marcos legales. ¿De qué se trata este nuevo complejo? Es decir, tenemos el complejo del Inga ya con un poco lo que usted ha explicado, lo que además didácticamente es entendible también para nosotros. El nuevo complejo, que es ahí mismo, es en otro sitio. ¿De qué se trata? Eso lo explicó además el ingeniero Santiago Andrade a finales de septiembre cuando fue recibido en el Consejo. Sí, por supuesto. Bueno, el complejo ambiental es un proyecto de ciudad, no es un proyecto de ENGIR ni es un proyecto de esta administración. Al ser un proyecto de ciudad quiere decir que va a trascender los límites electorales o de periodos, porque
Básicamente toda la infraestructura que hoy está desarrollada para el tema de gestión de residuos está encaminado a coger el residuo y enterrarlo. Es decir, de alguna manera no estamos propiciando un mayor aprovechamiento, y justamente es de esto lo que pretendemos cambiar con el complejo ambiental. Nosotros partimos en el 2023 con una caracterización. La caracterización es básicamente coger todos los residuos y empezar a segmentar por fragmentos o por diferentes materiales. Entonces ahí identificamos la fracción de residuos orgánicos, cuánto de papel, cuánto de plástico. Entonces esto nos da una idea de qué se puede hacer con los materiales. Entonces el complejo ambiental tiene por propuesta eso, es decir, poder lograr un aprovechamiento de al menos del 70% de los materiales convertidos en las diferentes formas de energía que tenemos. Entonces, por ejemplo, tenemos el tratamiento de orgánicos, que ahí tenemos básicamente en tratamiento de orgánicos pretendemos alcanzar un tratamiento de cerca del 49%, el 26% estaría orientado a una celda de bioreacción, el 20% a una planta de biometanización. Y para tener una idea, ¿qué es lo que producen esto? Nosotros, por ejemplo, de acuerdo al proceso natural de descomposición, se genera lixiviado y biogás. El lixiviado se genera a partir del día 1 del confinamiento. El biogás, en cambio, tiene una tendencia creciente que empieza a sentirse su presencia a partir del día 45, del día 60. Entonces, una celda de bioreacción y una planta de biometanización lo que hacen es acelerar estos procesos de descomposición, digamos, natural, biológica, y hacerlo en menor tiempo posible. Entonces, en vez de esperar 60, 45 días para producción de biogás, que con el biogás genera energía eléctrica, con estas celdas de bioreacción o con esta planta de biometanización reduzco el tiempo. Es decir, por ejemplo, en 10 o en 15 días yo ya puedo tener biogás de calidad. Vamos a tener una planta de compostaje también. Hay una fracción cerca del 3%, que está más o menos equivale a unas 75 toneladas diarias, que se pueden convertir en compost. Y este compost, al ser un abono natural, puede ser pues utilizado en las zonas verdes de la ciudad. Luego tenemos también un aporte importante que ya tiene que ver con la valorización, es convertir al CDR, que se llama combustible derivado de residuos. Entonces tenemos una expectativa de alcanzar al menos un 10% con esto. Y también tenemos plantas de separación en cada uno de nuestros frentes, en la estación de transferencia norte, estación de transferencia sur, y en el complejo ambiental vamos a tener estas plantas de separación, que lo que van a hacer es desagregar las diferentes fracciones para poder lograr una mayor recuperación de los reciclables, alrededor del 11%, y de todos estos elementos que de alguna manera, porque estuvieron contaminados, mezclados, pero que tienen un poder calórico importante, esto lo vamos a convertir en CDR, que es un combustible derivado de residuos que se utiliza en la industria cementera y reemplaza al combustible de origen fósil. Entonces, con todos estos elementos y estas tecnologías, nosotros esperamos que solamente el 30% ya que se constituye en desecho, en rechazo, vaya a una celda de vertido, es decir, vaya a un confinamiento para disposición final. Entonces, básicamente, esto es lo que genera un cambio disruptivo, porque hay que recordar que en América Latina y el Caribe no superamos un 4% de recuperación. Entonces, que Quito tenga esta expectativa de alcanzar un 70%, que es real, que es factible, que existen tecnologías 70% de recuperación, de aprovechamiento, es bastante disruptivo, es bastante ambicioso, es bastante real, es bastante tiene soportes y análisis de datos justamente para poder capitalizarlo. Entonces eso le convierte, como decía nuestro señor alcalde, en Quito luz verde de América. Entonces ese es el camino hacia donde nosotros queremos avanzar. Este futuro complejo ambiental está dentro del mismo sector, ¿no? Dentro de las instalaciones del INGA, pero claro, por supuesto, ya involucra todo lo que usted ha mencionado. Me quedé con una cosa que usted lo dijo, y dijo en la parte inicial, cuando llega la basura, la estamos separando. ¿Qué tan difícil y qué tan complicado es esto? Porque a veces en la casa, con la poca basura que tenemos, se nos hace tan difícil separar, ¿no? Ustedes prácticamente terminan haciendo una separación, de pronto no será al 100%, pero se logra avanzar bastante. ¿Qué tan difícil termina siendo esto? Bueno, en realidad es un desafío, y para complementar la consulta del relleno y del complejo, el relleno actual ocupa unas 65 hectáreas, ¿no? Y nosotros estamos en el sector de Pifo, y justamente cruza el río Inga y separa estas 65 hectáreas del relleno actual.
del río Inga hacia la parte, digamos, hacia el otro frente, hacia la otra orilla, ahí tenemos 119 hectáreas, que es donde se va a materializar el complejo ambiental. 65 solo es del un lado. El un lado. Lo que ya está, digamos, lo que está ahorita ocupado. Ahora son 119 hectáreas. ¿Sí? Entonces estamos pegaditos, justamente por temas de eficiencia, de logística operativa. Vamos a construir un puente que va a conectar el relleno actual con el nuevo complejo ambiental. Entonces eso nos va a permitir utilizar las infraestructuras que hoy por hoy el relleno ya tiene, con las inversiones que eso supone, y esto nos va a permitir hacer este modelo eficiente. Entonces en estas 119 hectáreas se van a construir justamente las tecnologías propias del complejo ambiental. Ahora, el complejo ambiental es un anhelo que nosotros lo hemos venido trabajando desde agosto del 2023. Inició con el lanzamiento de Quito Invierte en el sector ambiente, y de ahí empezamos bajo una figura de alianza estratégica. De ahí hemos venido avanzando conforme los cambios de normativa que comentábamos, y bueno, esperamos que para el 2030 tengamos ya materializado el complejo ambiental. Entonces ahí es cuando toma sentido el decir que este es un proyecto de ciudad, porque nosotros, en lo que va de esta administración, nosotros vamos a lograr, o más bien dicho, vamos a llegar hasta tener la estructuración de la APP, porque esa es la figura de gestión delegada por la cual está gestionándose este complejo ambiental. Entonces nosotros estamos en el relleno sanitario actualmente con una vida útil hasta septiembre del 2026, es decir, posterior a eso el relleno sanitario ya empieza su fase de cierre técnico, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos construyendo el cubeto número 1, que va a ser un cubeto de transición en el complejo ambiental. En estas 119 hectáreas. En estas 119 hectáreas. Entonces este cubeto va a ocupar una parte del cono norte y va a estar construido o tiene una proyección de construcción en 3 zonas. Nosotros vamos a construir y a operar la zona 1, que básicamente nos va a permitir tener capacidad hasta finales del 2027. De ahí la zona 2 tendría hasta el 29 y la zona 3 tendría capacidad hasta el 2030. Esos serían tiempos suficientes para que se vayan materializando la construcción de las infraestructuras del complejo ambiental. Entonces, pero nosotros responsablemente estaríamos garantizando un sitio adecuado para disposición final de los residuos que genera la capital en este periodo de tiempo, ¿no? Entonces nosotros estamos justamente en estos procesos, estamos ya por lanzar la licitación para la construcción, y esto pues nos permitiría a nosotros tener este traslape, ¿no? Entre que se termina la vida útil del relleno sanitario del Inga y empezamos a operar en este cubeto de transición mientras se va construyendo las tecnologías del complejo ambiental. Antes, ¿qué es lo que pasaba? Que simplemente ubicábamos un terreno en cualquier parte de la ciudad, abríamos huecos los cubetos, depositábamos la basura, se llenaba el cubeto, le tapábamos y abríamos otro cubeto, ya estaban abiertos los cubetos, y seguir llenando como que fueran basureros. Eso es lo que pasaba antes, ¿no? Sí. Y después se llenaba todo el sector y íbamos a buscar otro sector de la ciudad, y así nos pasábamos sin ningún tipo de tratamientos, y con los malos olores, con las enfermedades, con las pestes, con las plagas, con todo lo que quedaba ahí. Claro, tal cual. O sea, un manejo técnico adecuado requiere una serie de procesos, una serie de equipos, de maquinarias y de personal técnico justamente capacitado para lograr este propósito. Y hacerlo mal es sumamente fácil. Hacerlo mal es coger, verter el residuo y dejar ahí que se descomponga a la intemperie, y eso es lo que nosotros nos encontramos. Entonces, hacerlo bien requiere de mucha ingeniería, de mucho esfuerzo, y es lo que hoy por hoy tenemos. Nosotros justamente hemos armado de procedimientos, tenemos una ISO que hace poquito nos certificamos. Entonces eso nos da la pauta de que exista una sostenibilidad técnica a pesar del cambio de administraciones, que eso es lo que queremos, porque es muy sensible el manejo en el relleno sanitario considerando todas las toneladas que diariamente recibimos. Entonces eso es fundamental para evitar lo que comentamos, evitar tener montañas y montañas de basura con los vectores y efectos que eso conlleva con las comunidades cercanas, ¿no? Y ahí son personas, ¿no? Entonces, en el tema financiamiento, ingeniero, esto está totalmente financiado. Pregunto porque a veces los recursos, y usted habló de esto, significa un gran esfuerzo, existe una gran implementación de infraestructura que se va a dar a través de todo este sistema para poder procesar la basura. ¿Existe el financiamiento de parte del municipio en sí, o se está haciendo alianzas público-privadas o consiguiendo también préstamos de organismos internacionales? Sí, justamente el complejo
ambiental supone un CAPEX o una inversión en lo que tiene que ver con infraestructura y equipamiento de cerca de $200 millones. Y esa palabra que usted dijo es importante, inversión, no es un gasto. Exacto. ¿No? Porque es peor lo otro, lo que venía pasando. Claro, y hay muchos efectos que no son monetizables en el impacto que tienen en el ambiente, en la comunidad, en fin. Claro. Entonces, el complejo ambiental tiene ese monto aproximado de inversión de $200 millones, recursos que obviamente el municipio no los tiene para invertirlos directamente, y es por eso que se ha optado por este mecanismo de gestión delegada, que es la asociación público-privada. Entonces, este es un mecanismo mediante el cual el inversionista privado hace justamente esta inversión en Quito, bajo las condiciones y plazos que nosotros de alguna manera ya tenemos establecidos con nuestro perfil público. Entonces, más o menos el tiempo de construcción se prevé que tome unos 2 años la implementación de todas estas infraestructuras, y el periodo de APP, digamos, de operación, sería por al menos unos 20 años, tiempo en el cual el privado puede recuperar su inversión, ¿no es cierto? A través de eso, de la electricidad, por ejemplo. Claro, de la venta de los reciclables. A las cementeras, por ejemplo, el tema de que hablamos. Por supuesto, los CDRs. Entonces, esas serían las líneas. Claro, esas son, digamos, las formas de repago del tema. Y también existe el tipping fee, porque también el municipio reconoce justamente la gestión por tonelada que se hace. Entonces, bajo todos estos mecanismos existe esta forma de repago, ¿no? Entonces, nosotros ahorita estamos haciendo la estructuración, y lo estamos haciendo con el acompañamiento del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y esta estructuración, es decir, desarrollar los estudios de prefactibilidad, la factibilidad, elaborar los pliegos, elaborar el contrato, porque al ser un contrato para largo plazo, hay muchas condiciones que tienen que ser, pero minuciosamente establecidas. Entonces, tienen que quedar blindadas además, o sea, con seguridad jurídica. Por supuesto, porque un cambio de administración no termina afectando esto, ¿no? Por supuesto, y el inversionista justamente lo que necesita para poder invertir es tener esa seguridad jurídica. Entonces, con todos estos elementos, nosotros estamos haciendo la estructuración, que nos cuesta aproximadamente $1.2 millones, de los cuales el 51% es aporte del BID, y nosotros tendríamos que hacer esa contraparte que está debidamente hoy por hoy presupuestada. Entonces, así es el camino que estamos avanzando en este sentido, y lo que queremos es justamente cambiar y transformar esta realidad de los residuos en una forma sostenible y amigable con el ambiente. Ingeniero, queremos agradecerle por haber estado aquí. Ha sido el ingeniero Pablo Moreno, gerente de operaciones de MGIRS EP, y creo que son buenas noticias respecto a lo que viene sucediendo en eso, en la gestión de residuos, el pasar de un botadero, como comúnmente lo conocíamos, a un tema de responsabilidad y generación de recursos. Eso se lo viene haciendo, existe ya un cambio incluso visual cada vez que pasamos por el sector de Pifo, del Inga, en esta vía que conecta además los dos valles, de lo que veíamos grandes cantidades de basura acumuladas, incluso cuando pasábamos en vehículo o en cualquier medio de transporte teníamos que taparnos la nariz. Hay un cambio, ahora existe incluso un tour de la basura, sí, ¿no? al cual puede asistir cualquier persona, sí, que interesante además, y todo eso lo hemos hablado el día de hoy. Así que, ingeniero, queremos agradecerle por haber estado aquí, muy amable. Muy amable, gracias por la invitación. Gracias. Pablo Moreno, gerente de operaciones de MGIRS EP, Quito, de un giro a la gestión de residuos, de un botadero a la responsabilidad y generación de recursos. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.